Dios le bendiga, hermano, en esta mañana. Damos gracias a Dios nuevamente por estar desde este pequeño rinconcito de la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, República Argentina, siendo las 7 de la mañana. Comenzamos un nuevo devocional, una nueva semana, en el día 10 de abril del año 2023, perdón. Damos comienzo a este nuevo programa, el programa número 69. Damos gracias a Dios porque el Señor nos permite estar junto a cada uno de ustedes en esta mañana. Nuestro deseo, es mi deseo poder compartir con ustedes una pequeña porción de la palabra de Dios, un pequeño devocional, una pequeña reflexión, leer la palabra de Dios como cada mañana. Qué lindo es comenzar cada mañana leyendo su palabra y orando al Señor y pidiéndole que nos guíe a través de su palabra, ¿no es cierto? Y poder extraer de estas enseñanzas, de estos maravillosos libros que estamos leyendo, lo que Dios nos quiere decir a cada uno de nosotros. Así que damos la bienvenida en esta mañana, damos gloria a Dios, porque estamos en un tiempo donde estamos entrando en el otoño y está fresquito aquí en la mañana, y damos gracias a Dios, porque hemos tenido unos maravillosos días de fin de semana. Bueno, es una ciudad muy turística y hay muchísima gente que ha venido a visitarnos a la ciudad de Tandil como año tras año. Y bueno, la verdad que con ferias y con de todo, ¿no? En la ciudad, y bueno, la gente se ha distendido, ha visitado la ciudad, y realmente hemos vivido en este tiempo muchas bendiciones. También este fin de semana hemos tenido muchas bendiciones aquí en la iglesia, con las más nuevas, con presentación de niños, y bueno, estamos felices de lo que el Señor está haciendo en estos días. Así que damos la bienvenida a nuestro pastor Carlos. Ahí damos la bienvenida en esta mañana al pastor Carlos Soto, que ya tempranito, primero que está conectado. Buenos días, mi pastor Gustavo, que Dios bendiga en esta mañana. Saludos para su familia y congregación. Lo mismo digo, pastor, que Dios bendiga su vida también. Vamos a seguir leyendo, bueno, no me levanta acá. Damos gracias a Dios en esta mañana por su vida. Gracias le damos al Señor por acompañarnos, a todos aquellos también que en esta mañana se van conectando, que nos van siguiendo de poco a poco, aquellos que lo ven en silencio, porque cada día nos enteramos de personas que nos dicen: lo estoy siguiendo, pastor, lo estoy viendo por las redes, sí, lo veo por Facebook, y damos gracias a Dios por eso, porque sabemos que esto, como siempre decimos, ¿no? Nuestro deseo es que alcanzar y llegar a muchas gentes, ¿no? No tener muchos suscriptores, sino llegar con la palabra de Dios a mucha gente, ¿no? El propósito de estar aquí en vivo, que hemos comenzado, nosotros habíamos comenzado en el año 2020, en plena pandemia, haber hecho estos programas. Hemos decidido hacer un programa a través del celular, y lo seguimos haciendo. Después tuvimos un tiempo que lo detuvimos porque nos tocó a nosotros el COVID, y otras, la neumonía y todo eso, así que tuvimos un periodo en el cual no salíamos en vivo, pero hemos retomado nuevamente para estar junto a ustedes. Quien te habla es el pastor Gustavo Diegues, de la iglesia La Luz Verdadera. Así que aquí de la ciudad de Tandil damos gracias a Dios porque hemos comenzado en este año a leer la palabra de Dios en su totalidad, desde el primer libro. Muy poca gente acostumbra a leer la palabra de Dios. Nos pasó a nosotros, ¿no? Que congregamos, estábamos en la iglesia, íbamos, pero nunca nos detuvimos a leer la palabra de Dios desde el comienzo, ¿no? Y entenderla, comprender la palabra de Dios, ¿no? Y pedirle al Señor revelación de la palabra, además, porque como que la leíamos y bueno, y la leíamos, ¿no? Porque por mandamientos de hombres tal vez, y bueno, teníamos que leer un capítulo, lo leíamos y ya está. ¿Leyeron el capítulo? Y sí, leímos, pero nunca le habíamos pedido revelación al Señor, hasta que un día Dios empieza a revelarse a través de la palabra y empezamos a descubrir cosas maravillosas, ¿no? Cosas que hacíamos que no teníamos que hacer, cosas que no hacíamos que teníamos que hacer, ¿no es cierto? Así que damos gracias a Dios porque el Señor se revela cada mañana. Así que damos la bienvenida a los hermanos
de la Iglesia La Luz Verdadera también, que poco a poco se van a ir conectando, hermanos que están en el campo trabajando, los amigos allí, Ángel y Aide, hermanos que llegaron hace poquito a la iglesia, a la congregación, su hija está congregando con nosotros, Daniela, así que damos la bienvenida en esta mañana también, si después lo ven diferido este programa, y mucha gente que lo ve diferido este programa, así que tal vez no esté en vivo por razones laborales, porque es muy temprano, distintos horarios, de lejos. Tenemos unos amigos también que están en Italia, también estuvimos conectados en estos días, el día viernes, una familia en la cual hemos ministrado en un tiempo, en el año 2014, al principio, que teníamos un pequeño anexo aquí, ellos estuvieron con nosotros, se restauraron y después se fueron, partieron, tomaron la decisión de irse de Argentina y se fueron a Italia, pasaron a Alemania y volvieron a Italia ahora y allí están, nuevamente conectados con nosotros, bueno, siguiéndonos, tratando de poder estar congregando con nosotros de una manera, es muy difícil vivir en aquel lugar, a pesar que hay muchas posibilidades también de trabajo y eso, pero es muy difícil congregar en las iglesias allí y menos en Alemania, ¿no? Así que, pero bueno, por los idiomas y todo lo demás, ¿no? Ellos la familia es italiana, así que tienen buen conocimiento del italiano, entonces, bueno, están bien allá, gracias al Señor. Así que hemos estado conectando, en la cual hemos charlado, son distintos horarios, son 5 horas más que nosotros. O sea que el culto que nosotros tenemos 19:30 acá, hora argentina, para ellos es las 12:30, 0:30 de la mañana. Así que bueno, un gran esfuerzo para que ellos estén conectados, una familia con 3 hijos maravillosos, y bueno, y allí están. Así que damos gracias a Dios porque también nos siguen, y bueno, damos gloria a Dios. Hoy es el día feriado para ellos, vendría a ser el domingo en Italia, donde disfrutan los Alpes, las montañas, y es maravilloso. La verdad que unos paisajes que nos han enviado fotos maravillosos de aquel lugar. Así que bueno, damos gracias a Dios. Hace fácil 8 años que están en el extranjero viviendo en aquel lugar. Así que damos gracias a Dios. Bueno, bienvenidos en esta mañana. Espero que hayan tenido cultos maravillosos. Nosotros tuvimos un culto el día sábado maravilloso, en la cual muchos invitados, gracias al Señor, presentamos al Señor la 10ª nieta, Delfina, la hemos presentado al Señor. Y bueno, con toda la familia aquí en la iglesia, hermanos nuevos que vinieron también, damos gracias a Dios porque el Señor envía a los que van a ser salvos, dice su palabra, y creemos que Dios está haciendo una obra en este tiempo maravillosa. Así que damos gracias a Dios porque la verdad que hemos disfrutado este tiempo, también hemos celebrado también de alguna forma esta presentación de niños con un almuerzo al otro día y con mis hijos, y la verdad que fue muy, 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 muy lindo lo que Dios está haciendo en este tiempo. El culto siguió después, al terminar, con mis hijos, siguieron alabando al Señor. Tengo mis 3 hijos, en realidad 4 que están con la alabanza, que no están con nosotros porque están apartados, pero damos gracias a Dios. Ellos siempre están, siempre nos acompañan en los eventos, están con nosotros, por distintas circunstancias se han alejado, pero están ahí, y cada vez que vienen se prenden de los micrófonos y tienen talentos maravillosos en alabanza, y los anhelamos tanto nosotros, y le pedimos a Dios que Dios toque sus corazones y que pronto estén con nosotros. Así que damos gracias a Dios por ellos. Los bendecimos y la verdad que nos agrada, y grabamos después que terminamos la reunión y grabamos sus voces cantando al Señor, ahí alabando al Señor, y damos gracias a Dios por ese tiempo maravilloso, que nos gozamos en la presencia del Señor, a ver a los hijos, ¿no, pastor? Alabando y glorificando al Señor, los jóvenes, sirviéndole al Señor. Y yo vi el culto el otro día también de los jóvenes, un pedacito de su iglesia, Carlos, y también nos gozamos, porque qué bueno es que enseñan la palabra de Dios,
desde ese punto, desde esa perspectiva, ¿no? Así que bueno, hoy la iglesia se ha distorsionado, los grupos de jóvenes están muy desordenados, pero ver jóvenes alabando, leyendo la Biblia, cantando al Señor es maravilloso. Así que damos la bienvenida a los hermanos, a María Pereira también, que está conectada también, mi esposa, Susana, están ahí también, caminando por las calles de la ciudad de Tandil, como toda la mañana, y Dios hace obras tremendas, porque al caminar así en la calle, subiendo al cerro La Movediza, encuentran a mucha gente que se les pone a hablar y lloran y les cuentan sus vivencias, y ellos oran allí en la calle, donde se encuentran, oran por las personas, y es maravilloso lo que Dios hace a través de sus vidas. Así que damos gracias a Dios en esta mañana. Bueno, comenzamos el libro de Jueces en esta mañana. Tenemos el compromiso nuevamente de leer la palabra de Dios y estamos en el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 para aquellos que siguen leyendo la palabra de Dios, que todavía perseveran leyendo, porque hemos tenido capítulos, por supuesto, pesados, hemos leído muchos nombres, muchas cosas, ¿no? Y bueno, reyes y tantas cosas hemos leído para muchos, nuevo, no era nuevo, porque nunca lo había leído, y para aquellas personas que a lo mejor leyeron alguno de esos libros del Pentateuco, de la Torá, hemos leído hasta el libro de Deuteronomio, la repetición de la ley levítica, Números, Éxodo, Génesis, y Josué, el conquistador, el que le tocó la parte de conquistar las tierras de Canaán cuando el Dios le había prometido. Bueno, pero todo tiene un principio y todo tiene un fin. Este sucesor de Moisés muere, ¿no? A los 110 años termina su carrera, podríamos decir, de la conquista. Allí las tierras de Canaán, la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, donde estaba llena de enemigos que tuvieron que avanzar peleando y batallando, y Dios le iba dando victoria, ¿no? Pero llega al límite donde este juez, podríamos decir, este gobernador, Josué, muere, ¿no? Termina sus días después de tanto tiempo de guerras y guerras, venciendo enemigos, siguiendo los pasos a través de la mano del Señor, cumplidamente, dice la palabra de Dios, cumplió los mandamientos, amaba a Dios, seguía y trataba que el pueblo cumpliera los mandamientos. Pero comenzamos en esta mañana en el capítulo de Jueces. Después de tanta conquista, después de tanto tiempo de batallas, Dios le dio descanso. Hablamos el último día, viernes, que el descanso probablemente es peligroso, porque cuando estamos en una situación cómoda, en una situación que ya no necesitamos muchas cosas, como antes, ¿no? Ya hemos conquistado, ¿no? Podemos decir, ya hemos logrado el objetivo, ¿no? Que buscábamos, un buen trabajo, un buen pasar, un vehículo, 1 o 2 vehículos, ¿no? Una familia estable, una casa bien adornada, muy bonita, muy linda. Hemos llegado a ese límite y estamos cómodos. Ya prácticamente gozamos de buena salud y es peligroso. ¿Por qué? Porque la comodidad, como puse el título del viernes, la comodidad te alejará de Dios. Seguro estoy. Te lo puedo asegurar, La comodidad nos aleja de Dios. Hoy no tengo ganas, quiero descansar, disfrutar lo que he hecho, comer un buen asado el día sábado, el domingo. Tengo la iglesia, bueno, pero voy el domingo que viene o el sábado que viene. Y poco a poco nos vamos alejando del Señor, porque probablemente cuando estuvimos en necesidades, tanto material, espiritual como de la salud, ¿no? Nos hemos acercado a Dios y el pueblo de Dios se acercaba por necesidad. Pero cuando llegó un momento que estuvo cómodo, que ya había conquistado lo que Dios le había dado, Dios se lo había dado, y habían conquistado los territorios, habían hecho sus viviendas, incluso algunos vivieron en otras que ya estaban edificadas. Entonces llegaron al punto de decir, bueno, ahora ya estamos bien, ya nos conformamos con esto.
estamos bárbaros, lo estamos disfrutando. Gracias, Señor, porque podemos disfrutar todo en esta mañana. Le damos gloria a Dios porque tenemos un buen pasar, un buen vehículo, una buena comodidad, una familia, ¿no? ¿Qué nos falta? Nada. Bueno, entonces vamos a disfrutar lo que hemos logrado, y cometemos un grave error, un grave error. El libro de Jueces comienza con reyes, con jueces que empezaron a gobernar porque no hubo un sucesor de Josué, como lo fue el de Moisés. Este libro de Jueces es un libro que presenta una triste contraste de la vida de Josué, ¿no? La vida de Josué fue un libro donde hemos visto conquistas, un hombre que acompañó al pueblo, dirigió al pueblo, pero aquí ya no había más un gobernador, ¿no? Y ellos deciden salir a la guerra y dijeron, bueno, consultaron a Dios al principio, ¿qué hacemos ahora? ¿No? Y Dios los envía a la guerra, entrega nuevamente al enemigo en sus manos, pero poco a poco el pueblo de Israel se fue alejando de Dios. Cometió adulterio. Tanto hemos escuchado esa palabra. ¿Podemos cometer adulterio a Dios? Claro que sí. Buscamos nuestro propio placer en otras cosas y adoramos a otras cosas. Buscamos la comodidad en otras cosas y no buscamos a Dios. El pueblo de Dios le pasó exactamente esto. Poco a poco se fue olvidando por la comodidad que tenía, porque estaba bien, estaban seguros ya, y poco a poco se fueron alejando de Dios. Pero tras de eso recibe la consecuencia de sus errores, porque cada vez que nos alejamos de Dios, corremos peligro y tenemos que asumir las consecuencias. Ese es el problema, porque muchos no asumen la consecuencia, le echan la culpa a Dios. ¿Por qué me está pasando esto ahora? ¿Por qué estoy sufriendo esto ahora? Estamos como el hijo pródigo, ¿no? Malgastamos todo lo que nuestro Padre nos dio, llegamos al límite donde volvemos a clamar a Dios. Allí estaba, comiendo con los cerdos, o deseando comer con los cerdos, y no podía comer ni siquiera la comida de los cerdos. Tuvo que volver a los brazos del Padre. Claro que el Padre lo estaba esperando, como siempre, porque vamos a ver en este libro la gran misericordia de Dios cada día. Dios enviándoles un juez para que los liberte de la guerra, de los enemigos que tenían que enfrentar. Pero no se acercaban a Dios. Tremenda la dura cerviz de este pueblo. Y aquí encontramos el contraste del conquistador de Josué. Trata de un periodo de la historia de Israel en la cual varios jueces sucedieron a Josué, 12 prácticamente los que están nombrados en la Biblia. Después de su muerte a los 110 años como gobernador del país. El tema principal de este libro que vamos a leer, y usted lo va a descubrir, el fracaso total de Israel en tomar la promesa. ¿Cuántos han fracasado en este tiempo y no han tomado aún la promesa que Dios tiene para cada uno de nuestras vidas? No han alcanzado, se han detenido en el camino por sus propios deseos, por sus propios sueños, por sus propios placeres, y no han conquistado todavía, no han llegado a lo que Dios tiene para esa vida, para su vida. Y muchos están de esta manera, no han alcanzado, no han tomado posición. Y si Dios le ha dado algo, no lo han tomado, no lo han conquistado por su desobediencia, podríamos decir. Al contrario, vemos a un pueblo que, en vez de expulsar a los enemigos, compartía con ellos y hacía alianza. Eso es un punto muy fundamental, muy importante para muchos de nosotros. A veces tenemos enemigos que son amigos nuestros, familias, amigos, ¿no? Pero son enemigos de Dios porque no alaban a Dios, no adoran a Dios, al Dios verdadero que adoramos nosotros. Y hacemos alianza, convivimos con ellos, compartimos muchas cosas con ellos. Este pueblo tenías que expulsarlos, no hacer alianza con ellos.
pero no le hacían caso a Dios. No le hacían caso. Se fortalecían, el pueblo se fortalecía cada día más y los tomaba como esclavos, tributarios, ¿no? De cada nación, de cada tribu. En vez de expulsarlos como Dios le dijo, expúlsenlos, sáquenlos de sus vidas, porque estarán en contra de ustedes, siempre no estarán en comunión. Parece mentira que no podamos entender esto. Para muchas personas que hacen alianza con personas que no adoran a Dios, que tienen otros dioses, cargados de maldiciones, y compartimos con ellos la comida, un alimento, estamos con ellos. No es que la persona sea mala, es que no quiere recibir la verdad, ¿no? Y lamentablemente vivirá toda su vida así. Pero nosotros que hemos conocido la verdad, tenemos que decirle y explicarle, darle la palabra, pero no quieren entender. No hagamos alianza con ellos, no estemos con ellos. Es más, hemos dejado muchas veces de hacer cosas para Dios para estar con ellos. Hemos hecho muchas cosas, muchas veces así. Era expulsar a los enemigos, pero hacían lo contrario y muchas veces lo hacían, incluso alianza con ellos. Vivían, compartían lo que Dios les daba, la bendición que Dios les daba a ellos, compartían con enemigos. El escritor de este libro es desconocido, hay muchas cosas que se dicen, pero no es tan, para nosotros en esta hora no es tan importante quién lo escribió, sino lo importante es que podamos extraer de este libro lo importante, la enseñanza que Dios nos quiere enseñar hoy en esta mañana. Pertenece al Antiguo Testamento para poder tener un detalle, es uno de los libros históricos del libro de la Tanaj, también hebrea, así que hubo 12 jueces, ¿no? Encontramos mencionados en este libro. En este capítulo encontramos al pueblo de Dios ya ubicados, tenían sus comodidades y pronto se olvidaron de Dios. Leamos el capítulo 2, ¿les parece? Desde el versículo 11 en adelante, algunos versículos, y va a encontrar lo que estamos hablando. No lo digo yo, lo dice la palabra. Lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que es muy similar a lo que estamos viviendo hoy también. Es muy similar, hermanos queridos. No estamos excepto de terminar de esta manera como estos terminaron. Olvidándose de Dios, muy fácil. Qué fácil se olvidan de Dios. Pablo decía, estoy maravillado que hayan vuelto atrás tan pronto, que ya se han olvidado de donde Dios los sacó. Dice la palabra de Dios, capítulo 2, versículo 11, apostasía de Israel y la obra de los jueces. Después de la muerte de Josué, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Mire, dejaron a Jehová Dios de sus padres, que les había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová adorando a Baal y a Astarot, dos dioses que adoraban sus enemigos, el dios de las riquezas y el dios, podríamos decir, de la pasión, podríamos decir, de los deseos de la carne. Estas personas fueron tras esos dioses. ¿Por qué? Yo preguntaba, ¿no, Señor? ¿Por qué tan fácil? Porque convivían con esta gente que adoraban estas cosas. Y probablemente nos atrapen estas cosas. Las riquezas, sobre todo. Es muy fácil caer en las manos de la riqueza, en este Dios Baal de la riqueza. Es muy fácil. Es muy fácil. Pero es como que al pueblo de Dios le caía, como dicen en muchos lugares, de distintas formas, pero bueno, acá decimos el bolsillo roto, no tiene fondo. Ahora lo vamos a leer a esto, lo que dice el Señor. Probablemente
hayamos tenido riqueza y se nos ha ido como el agua. Probablemente hemos estado cómodos, hemos tenido cosas y se nos ha ido como el agua. ¿Por qué? Porque hemos dejado a Dios. La riqueza es mala, no es mala. Pero este pueblo no solo adoró la riqueza, sino también adulteró contra Dios, adorando a Baales, ¿no? Y Dios está en contra de todas estas cosas. Y se encendió contra Israel, y esta es la consecuencia de haberse alejado de Dios, y que probablemente hoy estemos pasando consecuencias de habernos alejado de Dios. Y tenemos que asumir, hermanos queridos, la consecuencia. Yo le doy gracias a Dios porque cada vez que, una vez me preguntó un pastor, ¿qué te hace falta que Dios te dé? Y yo le respondo automáticamente, nada, querido, le digo yo. Dios me ha dado suficiente, porque yo lo había perdido todo. Había perdido familia, hijos, trabajo, todo. Incluso perdí como un hombre leal a la familia. Perdí todo, testimonio horroroso. Pero Dios me rescató de ahí, me sacó de ese pozo cenagoso. Pero yo tengo que asumir la consecuencia por haber pecado a Dios. La consecuencia del desprecio, de que no me creen, que no me crean lo que Dios ha hecho en mi vida. Lo tengo que asumir y ser responsable y pedirle perdón al Señor cada día y decirle, Señor, esta es mi consecuencia de mi pecado por haberme alejado. ¿Hay consecuencias? Claro que sí. ¿Hay marcas en tu vida? Claro que sí. ¿Hay manchas? Claro que sí hay manchas. Pero Dios nos perdonó. Y cuando Dios perdona, olvida. Nadie tiene que acusar a nadie. Como dijo Jesús cuando le trajeron la mujer delante de él. Que esté libre de pecado, arroje la primera piedra, pero tampoco eso significa que nos da libertad hacerlo. Y asumir las responsabilidades, hermanos queridos. Las consecuencias, a veces gravísimas, las consecuencias. Mucha gente ha sido cortada de la vida, gravísimamente. ¿Por qué? Porque se alejaron de Dios y abandonaron lo que Dios se les había dado, buscando a Baales, buscando a otros dioses, alejándose de Dios, adulterando el amor de Dios que nos había dado. Y tenemos consecuencias gravísimas. Y esta es la consecuencia del pueblo. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de los robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos. Esclavos llegaron a ser. Venían de una vida de disfrutar, de conquistar territorio, de tomar los enemigos. Y de repente se olvidaron tan fácil de Dios y dejaron a su Dios para adorar a otros dioses que convivieron con ellos. ¿Por qué? Porque en vez de expulsarlos, los permitían estar en su pueblo, les daban lugar para vivir con ellos. Y claro, fueron contaminados, seguramente. Como muchas personas hoy corren peligros de tener estas amistades que no adoran a Dios y corremos el riesgo de ser contaminados. Personas que a lo mejor estuvieron en la iglesia y que se han vuelto atrás, anatemas, que han dejado la voluntad de Dios y van de casa en casa contaminando. Corremos peligro, hermanos, corremos peligro de ser contaminados con personas de estas características, que no adoran a Dios, que no aceptan la verdad, que no se sujetan a la palabra de Dios. Van de casa en casa, destruyendo familias enteras, matrimonios enteros. Entonces, Dios se enciende la ira al ver todo esto, porque Dios es fuego consumidor, y los entrega en manos de sus enemigos que vivían prácticamente con ellos, que compartían, que convivían, los esclavizan. Al contrario, fue al revés. En vez de tomar ellos lo que no hicieron, no obedecieron a Dios, les cayó encima esa maldición. Dice que los entregó y los vendió en manos de sus enemigos alrededor y no pudieron ya hacerle frente a sus enemigos. Llegarás al momento de que no podrás enfrentar a tus enemigos. Ya no sé cómo hacer para sacármelo de encima.
porque le hemos permitido, le hemos abierto la puerta para entrar en nuestro hogar, en tu familia, en tus hijos, en tu vida propia. Le hemos permitido al enemigo. ¿Por qué? Porque nos alejamos de Dios tan fácil. No estamos cumpliendo lo que Dios nos ha dado. La iglesia hoy, en este día, en este siglo, en este año 2023, no está cumpliendo lo que Dios le ha dicho que cumpliera. Muchos de nosotros no lo hemos hecho. Hay una orden imperativa del Señor Jesús. Ir por todo el mundo a ser discípulos, predicar el Evangelio, y no lo estamos haciendo, muchos de nosotros. Y si lo hemos empezado a hacer, lo hemos empezado a hacer muy poco. Porque hemos reaccionado, hemos vuelto en sí como el hijo pródigo, pero todavía hay mucha gente que duerme, que no cumple con lo que Dios se ha apartado con sus deleites, con sus sueños, con sus proyectos, con sus actividades, y no cumple lo que Dios le ha dado. De conquistar territorios, hermanos, tomar posesión de lo que Dios nos ha dado. Nos detuvimos adorando otras cosas, pero principalmente las riquezas. La iglesia hoy de Jesucristo, adorando las riquezas. Tremendo, hermanos. Damos gracias a Dios porque el Señor nos sustenta cada día. Damos gracias a Dios porque le pertenecemos. Damos gracias a Dios porque dependemos de Él y solamente de Él dependemos. Y damos gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y sigamos adelante. Quiero, para terminar en esta mañana, para cerrar un poquito este concepto de lo que el pueblo de Israel hizo delante de los ojos de Jehová. Mire, hay un texto en Jeremías, capítulo 2, versículo 13, y usted lo va a entender ahora qué le pasó al pueblo de Israel. Capítulo 2 de Jeremías, versículo 13, dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, dos. Lo hemos leído, Baal y Astarot. Dice que me dejaron a mí fuentes de agua viva. Maravilloso. Era el Dios lo sustentaban todo. Era la fuente de agua eterna para el pueblo de Israel. Dios quería un pueblo eterno para Él, que conquistaran, que tomaran territorio, un pueblo que viviera bajo el gobierno de Dios. Dice: dos males ha hecho mi pueblo, que me dejaron a mí fuentes de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Esto es lo que sucede, Esto es lo que sucede cuando dejan a Dios por los placeres. La diosa Astarot, la diosa del placer. Parece que el placer los va a llenar. Dejan a Dios por estas cosas, por el placer cotidiano, ¿no? Y llegan al final de sus días, al final de cada día, con su corazón vacío. Pero esta fuente de agua viva que Dios nos da, que nos ofrece, la hemos dejado. Hemos cavado cisterna, eso significa buscando en otro lugar, donde el agua se disipa, no contiene el agua, lo que Dios nos da, no lo retiene. Esas cisternas que somos nosotros, que no retenemos lo que Dios nos da. Cavamos cisternas en otro lugar y en otros, buscando placeres, buscando otras cosas, cuando en Dios lo tenemos todo. Dos males ha hecho el pueblo de Israel, y Dios los declara ahí en el libro de Jeremías. Así que, hermanos queridos, ¿qué podemos tomar para nosotros de esta enseñanza del pueblo de Israel que se desvió tan fácil, que dejó a Dios por la riqueza y por el placer? ¿Podemos tomar algo para nosotros, una enseñanza? Claro que sí. Muchos de nosotros en otros tiempos, a lo mejor hoy, otras personas han dejado a Dios por el placer y las riquezas. Gracias a Dios que estamos delante de su presencia hoy. Y hoy estamos en la fuente de agua viva, disfrutando de lo que Dios nos da. Así que, hermanos queridos, en esta mañana es para reflexionar en esta mañana. Cuidado con hacer alianza con enemigos de Dios. Cuidado, cortemos, saquemos, despidamos a estos enemigos.
desde nuestras vidas, el enemigo que puede venir a nuestras vidas, el deseo de las riquezas, del placer, despidamos a estos que conviven con nosotros, que le damos lugar a estar con nosotros y lo tenemos ahí, y en cualquier momento corremos el riesgo de adulterar. ¿Se da cuenta? Así que damos gracias a Dios en esta mañana. Vamos a comenzar esta semana con toda la bendición de Dios. Vamos a pedirle al Señor que Él nos acompañe, que disipe todos estos pensamientos, estos deseos carnales, el placer de la vida sin Dios, porque el placer sin Dios no sirve, no te llena. El placer de la vida, el placer de las cosas, el deseo de las riquezas, todo eso no te sirve, no te llena. La vida de Dios nos llena cada día. Así que vamos a pedirle al Señor en esta mañana que Él nos dio la garantía de estar con nosotros hasta el fin del mundo. Él nos va a abastecer, Él va a estar con nosotros todos los días, nunca nos va a dejar. ¿Qué más necesitamos, hermano? Si que en Dios tenemos todas, es el dueño de todas las cosas. Pidámosle a Él, que Él nos va a dar suficiente para que podamos estar bien. Amén. Así que, hermano, en esta mañana oramos y vamos a entregar esta semana en las manos de Dios. Si has dejado a Dios por alguna circunstancia, vuelve a Él. Vuelve a Él, a los brazos de Jesús. Él te está esperando. Él te perdona. Él te va a perdonar. Él conoce tu corazón, Él sabe todas las cosas, que somos propensos a desviarnos, la carne, la naturaleza humana, somos propensos a olvidarnos de Dios muy fácilmente. Vuelve a Dios, no sufras más, no pases más penuria, reconoce tu error, soporta la aflicción ahora, reconoce y muchas veces tenemos que convivir con nuestra consecuencia de nuestro pecado. Pablo dijo, 3 veces le clamó a Dios por esa, pero Dios le dijo, bástate con mi gracia. Y con la gracia de Dios en esta mañana comenzamos esta semana. Acepta, reconoce, pide perdón a Dios. Es así, hermanos, con un corazón genuino delante de Dios, a no volver a hacerlo. Reconoce y de dónde Dios te sacó. ¿Dónde estabas? Recuerda, estabas esclavo en una tierra extranjera, en un lugar extranjero, en un lugar donde no tenías que estar, esclavo, sumergido en la esclavitud, no pudiendo disfrutar, y ahora estás disfrutando en las manos de Dios la vida y vuelves a caer en esclavitud otra vez. Y dice que es peor aún. Así que vamos a pedirle al Señor en esta mañana que nos dé fuerza para seguir adelante, para confiar en Él, aferrarnos a sus promesas, a su misericordia que se ha renovado en esta mañana. Aférrate a esa misericordia. Se renovó una vez más el perdón en tu vida, se renovó. Y vuélvete a los brazos de Jesús. Amén. Oramos, ¿me acompañan? Padre, gracias te damos en esta mañana por tu gran amor y tu gran misericordia que tienes para mi vida. Entregamos esta semana en tus manos. Te pedimos perdón por nuestras faltas, nuestros errores. Nos volvemos a ti, Señor, con un genuino arrepentimiento. Señor, te necesitamos en esta mañana. Que la paz de Cristo en esta mañana esté en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestro hogar. Señor, nos deshacemos de estos enemigos, Señor, que nos aprisionan, Señor, que nos esclavizan, nos despojamos, danos fuerzas, Señor, para decir no. Que no me impida alabarte, que no me impida congregar, que no me impida hacer tu voluntad, de hacer y conquistar lo que tú me has dicho que tengo que conquistar. Señor, las cosas que yo tengo que hacer para ti, que no estoy haciendo. Hoy comienzo una nueva etapa, un nuevo tiempo en tus manos, Padre. Perdóname, lávame y limpia, Señor, en esta mañana. Señor, nos reconciliamos contigo y te pedimos perdón. Y nos volvemos a ti, Señor, porque recordamos de dónde estábamos, Señor, y nos alejamos tan pronto de ti. Señor, ayúdanos, Señor. Danos fuerza de tus fuerzas en esta mañana. Señor, te entregamos toda nuestra vida en tus manos, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra casa, nuestro ministerio. Señor, todo lo que tú nos has dado,
Señor, lo ponemos delante de tu presencia, Señor, y nos reconciliamos contigo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga en esta mañana, hermanos queridos. Que Dios los bendiga mucho, que tengan una buena jornada de trabajo, de abundancia, de bendiciones, de programas, de todas cosas que hagamos para el Señor. Amén. Que el Señor los bendiga. Nos vemos pronto, mañana nuevamente. A partir de las 7 de la mañana estaremos compartiendo con este libro maravilloso, Los Jueces. Muy triste, pero bueno, vamos a extraer lo que Dios nos quiere decir a nosotros en este tiempo. Que la paz del Señor esté en tu vida. Bendecimos a todos los hermanos que nos ven, a los hermanos pastores, hermanos, hermanas, amigos que se conectan cada día en silencio, que lo ven después diferido en otros programas. Compartan la bendición de Dios en esta mañana con sus amigos, con sus hermanos también. Que la paz del Señor reine en su corazón. Bendiciones, queridos hermanos.